Bienvenidos a otro video de historia del arte gótico, en el que analizamos varias formas de arte desarrolladas durante la Edad Media. Durante la Edad Media se formó una de las religiones más importantes del mundo, el Islam. Antes de avanzar, cabe aclarar un poco la terminología. Musulmán es alguien adepto a la religión islam, y literalmente la palabra islam significa sumisión a la voluntad divina. Esa idea de sumisión es un concepto central de la religión. El Islam inició a principios del siglo VII con Mohammed o Mahoma, un profeta que recibe una revelación de Alá para volver a una forma más pura de la religión primaria, de la cual descienden también el judaísmo y el cristianismo. Así que el Islam es una religión monoteísta que respeta a los profetas hebreos de la antigüedad. Al igual que estas otras religiones que mencionamos, el Islam se basa en un texto sagrado que sería el Corán, que transmite los principios de esta religión. De ahí se desprende un énfasis del arte musulmán por la palabra escrita. Ya iremos viendo ejemplos concretos de esta idea. El Islam se extendió muy rápidamente, en parte gracias a las rutas de intercambio que manejaban los árabes, que tenían una posición muy ventajosa en el centro del mundo conocido por los europeos de esa época. Entonces, a veces ellos servían como nexo entre China y Europa, por ejemplo. En este video vamos a analizar específicamente el arte mudéjar. Los mudéjares eran musulmanes que permanecieron en tierras cristianas, a quienes se les permitió mantener su lengua, sus costumbres, su cultura. Y el arte mudéjar es el que fue producido justamente por esta población de origen musulmán en el territorio hispano. Muchos de ellos fueron árabes que se convirtieron al cristianismo y se quedaron. Y también sería el arte hispano, que está fuertemente influenciado por los musulmanes con quienes convivían. En España, durante los siglos XII y XV, se desarrolla este estilo, paralelo al románico que ya estuvimos analizando y al gótico que vamos a ver la próxima semana. Al sur de España se establece durante este periodo un reino musulmán llamado Al-Ándalus, y la ciudad de Córdoba se convierte en un sitio muy importante para este reino. Es justamente donde se construye la mezquita de Córdoba, que se construyó alrededor de una iglesia cristiana visigoda. Esta es la mezquita de la que estábamos hablando. Se construyó alrededor de una iglesia romana visigoda que a su vez se construyó en el sitio de un templo romano. Así que este edificio es verdaderamente una muestra de la mezcla de culturas que se daba en España en ese entonces, sobre todo en cuanto a religiones se refiere. Durante los primeros años de la conquista musulmana, este espacio lo compartían los musulmanes y cristianos. Es un dato que particularmente lo encuentro muy interesante. Las mezquitas, además de ser sitios de oración, eran espacios sociales, así que tenían hermosos jardines y patios como el que podemos ver aquí con árboles. Podemos ver en su interior que es una mezquita hipóstila. Eso se refiere a las columnas exentas que encontramos en el interior que podemos apreciar en esta imagen. Este salón tiene 856 columnas y todas están talladas en piedras como el jaspe, ónix, mármol y granito, piedras
muy valiosas y muy hermosas. Algunas de las columnas fueron tomadas y reutilizadas del templo romano que mencionamos, que antiguamente estaba en este lugar, sobre todo los capiteles. Estas columnas delinean espacios en los que personas pueden ubicar sus alfombras de oración sin necesariamente cerrar el espacio o separarlo. Nada más utilizan estos arcos de herradura para indicar el sector más o menos que puede utilizar una persona. En los arcos vemos las dovelas que alternan entre el color rojo y el blanco. Este es un tipo de decoración bastante común en este periodo. El énfasis en los arcos es algo que vamos a ver repetido durante todo este video. En este caso, que los arcos sean dobles, como vemos están uno encima de otro, enfatizan la verticalidad, la altura de la mezquita, y esto es bastante significativo porque dirige la mirada hacia arriba, que es la morada de Alá. Pero también es un recurso que ayuda para que este enorme espacio sin ventanas no se sienta tan claustrofóbico, por generar esa sensación de amplitud que estuvimos mencionando. Lo que vemos aquí sería el mihrab, una pequeña habitación dentro de la mezquita que señala la qibla o la dirección hacia donde hay que rezar, ya que está alineada con la Meca, que es el lugar sagrado del Islam, hacia donde cada musulmán debe dirigirse cuando está orando. A los costados vemos sobre el fondo negro unas inscripciones del Corán que hacen que sea muy fácil para los fieles identificar este espacio por su función. Como habíamos mencionado, la palabra escrita tiene un profundo valor para los musulmanes, ya que es el medio que Alá eligió para transmitir su mensaje y también es la forma que tienen para conocer cuáles son los deseos de Alá a los que uno como musulmán decide someterse. Aquí vemos la iglesia de San Tirso de Sahagún, un templo construido a principios del siglo XII que es considerado una de las primeras muestras de arte románico mudéjar. Se encuentra en el municipio de Sahagún, al norte de España, donde muchos alarifes o arquitectos mudéjares trabajaban. Lo más característico de este edificio sería su torre, que mezcla el uso de los fustes de piedra con ladrillo y también la llamativa textura que le dan a su exterior usando franjas superpuestas de arquería ciega de medio punto. En el ábside central podemos ver desde el piso que la base se hizo en sillar de piedra, ya que originalmente tenían pensado hacer todo el templo de piedra y luego decidieron utilizar el ladrillo. Al igual que en su exterior, el interior de este templo tiene una decoración muy austera, bastante sencilla podríamos decirlo, y aplica el material constructivo dejándolo a la vista, es decir, no lo recubre con otro tipo de acabados. En esta imagen también podemos ver las únicas columnas con capiteles del templo, que como vemos también son capiteles austeros en cuanto a decoración se refiere. Vemos también en el fondo un poco de la cubierta del ábside central que resulta en una bóveda de horno. Una bóveda de horno es una que describe solamente un cuarto o una sección de la esfera. En lo que se llama la Reconquista, la ciudad de Toledo fue la primera en ser conquistada, mejor dicho, reconquistada por Alfonso VI, el rey leonés que llegó a desalojar de la ciudad a los musulmanes junto con el rey Al-Qadir.
Algo interesante de ellos es que, a pesar de desalojar a los musulmanes que no se convirtieron al cristianismo, ellos no destruyeron sus edificaciones, más bien las adaptaron para nuevos propósitos. Por ejemplo, convirtiendo las antiguas mezquitas en iglesias. Aquí podemos ver la ermita del Cristo de la Vega, un templo cristiano que se construyó en torno a un remanente mudéjar, que sería justamente el ábside que estamos observando aquí desde esta perspectiva. Como podemos ver, está decorado con 4 órdenes esbeltas de arquerías ciegas y vemos que utiliza arcos de medio punto, arcos de herradura apuntados y también arcos que combinan diferentes órdenes, algo bastante típico del estilo mudéjar toledano. Otra edificación mudéjar, en este caso civil, sería la Puerta del Sol de la ciudad de Toledo, que originalmente era una torre albarrana. Una torre albarrana es una que está adelantada con respecto a los muros de una ciudad, que sirve de atalaya para observar a lo lejos, pero también para defender la muralla en caso de que se acerquen los enemigos. En el medallón de la fachada aparecen el sol y la luna sobre una escena que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso. Es una escena muy importante para los cristianos, ya que otras creencias ponían en tela de juicio la virginidad de María. Y con este evento milagroso, la misma María le entrega esta prenda, la casulla, a San Ildefonso, para honrar su acérrima defensa de la pureza de María. En la fachada de esta puerta también podemos apreciar unas figuras misteriosas que, según cuenta la leyenda, representan a 2 jovencitas que valientemente denunciaron los abusos cometidos por el alcalde, inspirando a más personas a contar sus propios testimonios hasta que él llega a oídos del rey, quien hace justicia ejecutando al alcalde. Según esta misma leyenda, lo que podemos ver en la imagen sería una representación de esta jovencita sosteniendo la cabeza del exalcalde en una bandeja. Pero lo más probable es que esa historia no sea algo verídico y que lo que encontramos en ese espacio es realmente un sarcófago romano. Y la escena representada vendría a ser la negación del apóstol Pedro a Jesucristo. Todavía en la ciudad de Toledo se encuentra la iglesia de Santiago del Arrabal. El templo ha sido levantado utilizando una combinación de ladrillo y mampostería que era típico del mudéjar toledano. Además, vemos la típica decoración de ese estilo, los distintos tipos de arcos ciegos que no tienen otra función más que la estética, verdaderamente. Arcos de medio punto, arcos apuntados, polilobulados. Tan solo algunos de ellos albergan en su interior estrechas ventanas saeteras, como podemos ver en la hilera de más abajo, por ejemplo, que serían unas ventanas largas y estrechas que servían para proteger al arquero a la vez que le brindaban una abertura a través de la cual podía lanzar sus flechas. A lo largo de todo el perímetro del templo encontramos diseminados también unos pequeños rosetones fabricados en ladrillo que se flanquean con arquillos y se enmarcan en dinteles. Exenta del resto del edificio podemos ver una torre campanario de planta cuadrangular, estaría a nuestra izquierda en la imagen, cuyo primer nivel es incluso anterior al propio templo, remontándose hasta el siglo XII. El hecho de que el campanario esté separado del edificio podría ser por influencia de este elemento que utilizaban los musulmanes, el minarete.
Otro centro importante de arte mudéjar es Aragón, porque después de que se reconquista Zaragoza, una masa importantísima de población musulmana queda bajo autoridad de Aragón. Así que la estética musulmana se asume y se mezcla con el románico europeo para crear hermosos ejemplos de arte mudéjar como el que podemos ver aquí, en la iglesia de Santa María en Tobet, España. Podemos notar que la decoración mural exterior de ladrillo es bastante más compleja y podríamos decir ya un poco más barroca que lo que se usaba en otras partes de España, ya que ellos van creando entramados de ladrillo, vamos a llamarle encajes de ladrillo, a base de frisos en las esquinillas, un motivo, por ejemplo, llamado espina de pez. También utilizan muchos rombos, arquerías murales a base de arcos de líneas mixtas o también arcos de herradura entrecruzados, lacerías y otros elementos decorativos. Como esta decoración es saliente, crea un relieve del muro, también genera un efecto de claroscuro importante que se va reforzando por los brillos de la cerámica vidriada que posteriormente se verá. Aquí tenemos unas fotos del interior de este edificio y vemos que posee una espléndida ornamentación mudéjar que se atribuye al arquitecto del Papa Benedicto XIII que se llamaba Mahoma Rami. Posiblemente era quien dirigió las obras de construcción de este lugar. Es una decoración especialmente rica en pinturas y en yeserías. De hecho, la decoración de toda la superficie de los muros y bóvedas está pintada. Pero el grueso ornamental se concentra en el presbiterio que podemos ver en la fotografía a la izquierda, a base de motivos geométricos islámicos. Como ya mencionamos en videos anteriores, ellos no tienen la costumbre de utilizar representaciones de seres humanos o de seres vivos, más bien utilizan decoraciones vegetales o abstractas. La techumbre o alfarje de madera que vemos en la foto a la derecha está también decorada con pinturas de este estilo. Las de la nave son celosías de decoración vegetal también muy estilizada y muy compleja que se llama altaurique. La capilla de la Virgen es de gran interés artístico porque se ve decorada con azulejos de mahuel en colores, por ejemplo, azul, verde y amarillo. Al sur de la actual España, en Sevilla, se encuentra el Real Alcázar de Sevilla. Debido a que fue construido y modificado a lo largo de varios siglos, las estructuras del alcázar tienen una gran variedad de estilos que van desde almohade y mudéjar hasta el gótico, manierista y el barroco. Los reales alcázares son una espectacular sucesión de espacios que corresponden a diferentes momentos históricos, que reflejan los gustos artísticos y los intereses propagandísticos de los diferentes gobernantes. El espacio que estamos viendo en esta foto sería el patio de doncellas, una auténtica joya del mudéjar sevillano. Vemos que presenta una planta rectangular, tiene un pórtico perimetral con arcos polilobulados apeados sobre dobles columnas y un jardín rehundido que se divide en dos por medio de una alberca que es longitudinal con un remate en forma de T. En el lado occidental de este espacio se encuentra el Salón de Embajadores, que fue concebido originalmente como Salón del Trono.
Se trata de una estancia de planta cuadrada y en los muros podemos ver decoración de azulejos y yeserías nuevamente con motivos vegetales que caracterizan al arte musulmán. En dos de sus lados vemos que hay un esquema de 3 arcos de herradura que están apoyados en columnas finas de mármol con capiteles que reaprovecharon. Arriba podemos ver unos balcones que realmente rompen con esta estética mudéjar porque de hecho fueron construidos posteriormente, ya a finales del siglo XVI. Este salón está cubierto por una gran bóveda de media naranja que se apoya sobre pechinas y como vemos también está profusamente decorada usando mocárabes. Los mocárabes serían una serie de prismas que están yuxtapuestos y colgantes de manera que forman un racimo o un patrón de concavidades, de pequeños huecos que nuevamente van rellenados con piedras u otros detalles coloridos. Pero cabe destacar que esta cubierta es también posterior, data de mediados del siglo XV, ya en un periodo donde España estaba nuevamente bajo dominio cristiano, pero podemos ver una evidente influencia del arte mudéjar. Hasta aquí llegamos con nuestro análisis de la arquitectura y arte mudéjares. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido mucho y nos volveremos a encontrar en un próximo video. Hasta entonces.